Hola, buenas. Hoy día vamos a ver otro ejercicio propuesto, el ejercicio 3,4 del capítulo 3,2, que es de Avogadro y masa molar. Este ejercicio es un poco diferente, pero sigue siendo lo mismo que hemos visto en los otros dos ejercicios anteriores. Nos dicen, la molécula C60, que se llama Buckminsterfullereno, algo así, es una molécula media rara, pero que la gracia es, bueno, esta es la molécula, la que está acá, es como una pelota, o se le llama fullereno, que es más fácil. La gracia que tiene es que está constituida por 60 átomos de carbono, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que saber, 60 átomos de carbono. Y nos piden los gramos. Nosotros, para saber los gramos, necesitamos la masa molecular, la M grande, la que nos relaciona gramos con moles. Sí, sí. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, y aquí es por esto que les digo que la regla de 3 no siempre funciona, y esto es principalmente porque este tipo de ejercicio, donde no solamente hay que ver una variable, sino que hay que ver 2, 3, 4 variables para un mismo ejercicio. Y es mucho más fácil verlo con análisis dimensional de las unidades, si son gramos, moles, molécula, bla, 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 en vez de hacer una regla de 3. Nosotros sabemos que una molécula de C60 tiene que ser igual, necesariamente para descomponer esto, nosotros lo podemos, si lo multiplicamos por una molécula de C60, tiene que ser igual a 60 átomos de carbono. ¿Sí? ¿Por qué se puede hacer esto? Esto véanlo nuevamente en el capítulo, creo que en el capítulo 1 o el último del capítulo 1. Esto que está acá, para que entiendan el ejercicio completo, esto que está acá, 60 átomos de carbono partido en una molécula de C60, ¿cuánto es? Es 1, ¿cierto? Representa, esa es su función, es 1. Esa es su relación. ¿Cómo se relacionan? Se relacionan en 1. Por lo tanto, nosotros estamos multiplicando por 1 acá todo el rato. No estamos haciendo nada del otro mundo. Nosotros ahora podemos eliminar. ¿Nosotros por qué hacemos esto? Porque queremos eliminar la molécula, y nosotros queremos llegar a, bueno, lo que nos piden, que son los gramos. Entonces vamos a relacionar los átomos con los gramos. De átomos, ahora solamente estamos trabajando con átomos. ¿Por qué? Porque 1 por 60, 1 y 60 por 1, 1, así que estamos trabajando con 60 átomos de carbono. Los átomos de carbono, nosotros cómo podemos relacionar el análisis. Este primer análisis es relativamente fácil, o sea, es fácil de ver. Lo que viene ahora es un poco más complicado. Nosotros podemos relacionar átomos con gramos. La respuesta es sí. ¿A través de qué? A través de la siguiente relación. Nosotros sabíamos que un mol era igual al número de Avogadro, que era 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos, en este caso. ¿Sí? En este caso. Nosotros, ¿cómo relacionamos el mol? Con los gramos mol. Y ahí tendríamos, si nosotros tenemos la cantidad de átomos, si nosotros tenemos la cantidad de moles, y nosotros tenemos la molécula, sabemos que es un carbono, nosotros podemos tener los gramos. Y así es como se relaciona. Por lo tanto, 60 átomos de carbono 12, ¿con qué lo podíamos eliminar? Nosotros sabemos que un mol de carbono tiene que ser igual a 6,022 átomos de carbono, ¿cierto? Porque es una igualdad que habíamos hecho hace rato y es lo que habíamos dicho, ¿cierto? De ahí viene el tema del mol, etc. Esto es
esto de acá es un 1. Todavía estamos siguiendo multiplicando por 1. Su relación de un mol de carbono también es una relación de 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos. Me faltó el por 10 elevado a la 23 átomos. ¿Para qué hicimos esto? Para eliminar átomos con átomos. ¿Qué nos queda? De esta expresión nos quedó. Si nosotros multiplicamos acá, sería 60. Nos va a quedar la expresión en mol, pero sería 60 partido de 6,022 por 10 elevado a la 23. ¿A la 23 qué? Todo esto va a ser mol, porque es lo que nos queda acá, arriba. El único que no se fue con ninguno. ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros teníamos este resultado de aquí. 60 partido en 6,022 por 10 elevado a la 23. Y ese resultado nos da, específicamente, según mi supercalculadora científica, nos da 9,963 por 10 a la menos 23 moles. Ahora, siguiendo esta cuestión, seguimos. Por un mol de carbono, ¿cuántos gramos son? 12 gramos. Véanlo en la tabla periódica. Y se va el mol con el mol. Y aquí es donde yo relaciono el gramo con todo lo demás. Entonces resolvemos esto y nos da, la ecuación tiene que ser 9,963 por 10 elevado a la menos 23 por 12. Y esto nos tiene que dar eso, según mi supercalculadora, que la saqué de internet de la calculadora científica, 1,195 por 10 elevado a la menos 21. ¿A la menos 21 qué? Gramos. ¿Por qué gramos? Porque fue la unidad que nos quedó ahí. Y la respuesta está correcta. La respuesta está correcta. Entonces, para tomar nuevamente este ejercicio, ¿qué hicimos? Pasamos de el concepto de molécula. Después de molécula pasamos a átomos, de átomos pasamos a mol, de mol y de mol a gramo. ¿Sí? Estaba leyendo ahí que había hecho. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. Ustedes, por eso digo que la regla de 3 no funciona siempre. ¿Por qué? Porque ustedes hubiesen hecho la regla de 3 en esto y se hubiesen demorado 1 kilo. Bueno, aquí igual nos demorábamos harto porque tenía que explicarlo. Pero esto literal era poner una molécula. ¿Cuánto es? 60 átomos. Una molécula. Se me va molécula con molécula. Átomos. Átomos son 0,22 por 10 elevado a la 23. Un mol. Átomos, átomos. Se me va. Y un mol, 12, mol, mol. Y después multiplico todo lo que está arriba dividido en la multiplicación de todo lo que está abajo. Listo. Nada más. Eso era todo. ¿Sí? Si hubiese sido con regla de 3, quizás se hubiesen enredado un poco. Pero como digo, este análisis que está acá, que es de ir sacando las unidades de medida, es decir, el mol se me va con el mol, el átomo se me va con el átomo, la molécula con la molécula, es mucho más fácil y aparte ahí pueden saber si se están equivocando o no. Entonces yo sé que esto está bien porque el análisis dimensional está correcto. Nos tiene que dar en gramos, el resultado tiene que estar en gramos, nos da en gramos, así que está bien. Ahora se nos hace una pregunta bastante similar, es lo mismo, pero con el oro. Se dice que con el oro se forman como unos cúmulos de oro. Entonces nos preguntan cuánto es la masa en gramos del AU31. Y nosotros sabiendo que el oro tiene de masa atómica 196,96 gramos por un mol. Esa es la información que nosotros sabemos. Tenemos que hacer lo mismo, decimos, una molécula de AU31
una molécula de AU31 tiene que ser igual a 31 átomos de oro. ¿Sí? Ahí se me va la molécula de AU con la molécula de AU31. Y nos queda solamente átomos de AU. Nosotros necesitamos eliminar esos átomos de AU. ¿Cómo lo eliminamos? Con la relación, nosotros sabemos que 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos de AU son un mol. Y así eliminamos los átomos de AU. Nos queda mol, pero nosotros necesitamos gramos. ¿Cómo relacionamos los moles con los gramos? Con la masa atómica. Nosotros decimos un mol. ¿Y por qué tiene que ir abajo? Porque si está, tiene que ir abajo para que se cancele con el que está arriba. Un mol son igual a 196,96 gramos. Aquí se nos va el mol con el mol. Y resolvemos esto. Y ahí está. Sería la parte de arriba sería. La parte de arriba nos queda como 6105,76. Y la parte de abajo nos queda como 6,022 por 10 elevado a la 23. Resolvemos esto. Según mi supracalculadora nos da 1,014 aproximado por 10 elevado a la menos 20 gramos. Y eso sería, como vieron, el análisis dimensional de las unidades de medida es la que nos termina ayudando a llegar a un resultado que sea coherente. ¿Y cómo sabemos nosotros que este resultado? Bueno, si acá hay un error, el error es más matemático, de calculadora lo más probable es que si me equivoqué fue que puse mal un signo o que la calculadora me tomó algo malo. Pero el análisis dimensional está correcto, porque una molécula, ¿con qué lo relacionamos? Con moléculas y átomos. Una molécula, 31 átomos, correcto. Los átomos lo relacionamos con mol, correcto. Estoy aquí. Y los moles lo relacionamos con los moles y los gramos se van, me queda en gramos, el resultado está en gramos. Y eso sería todo. Y ahora vamos a pasar a un ejercicio que es una revisión de conceptos del Chunk, donde se nos pide, nos dan átomos, helio, hierro y mercurio, en diferentes masas, y saber cuál tiene más átomos. Entonces sería, ¿qué tiene más átomos? 7,68 gramos de helio, 112 gramos de hierro o 389 gramos de mercurio. ¿Qué información necesitamos saber? Masa atómica, cuál es la masa atómica del helio, cuál es la masa atómica del hierro y cuál es la masa atómica del mercurio. Bueno, entonces hagamos esto bastante rapidito. ¿Qué hay que hacer? Decimos 7,68 gramos por cómo yo relaciono los gramos con algo que hay que relacionar los gramos con mol y los moles con átomos. ¿Por qué? Porque los átomos están relacionados con los moles y los moles están relacionados con los gramos. Por eso tenemos que hacerlo así. Por lo tanto, yo sé que un mol de hierro tiene 4 gramos de helio. Perdón, un mol de helio tiene 4 gramos de helio. Ahí. No sé por qué dije hierro. Por lo tanto, de esta manera, como está escrito acá, yo puedo eliminar este gramo con este gramo y ahí me queda en mol. Ahora, ¿cómo yo relaciono moles con átomos? Como la definición que habíamos puesto hace rato. Nosotros queremos eliminar este mol que está acá, nosotros queremos sacarlo, por lo tanto tenemos que escribirlo abajo. Un mol va a ser igual a 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos. Se me va el mol con el mol y el resultado lo vamos a tener en átomos. Entonces ahora hay que meter estos datos en la calculadora
El resultado que nos queda es 1,156 por 10 elevado a la 24 átomos. Y tiene sentido, sí, sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque es un número que es mayor a un mol, porque en gramos es mayor a un mol, porque un mol son 4, así que tendría sentido. Y el análisis está correcto porque pasamos de gramo a mol y de mol a átomo, así que está correcto según mi tabla, mi super calculadora científica. Nótese que aquí tenemos que multiplicar 7,68 por 1 por 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos y después todo eso dividirlo en 4. Y ahí queda ese resultado. Vamos con el hierro. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Es 112 gramos por... ¿Cómo sacamos los gramos? Decimos 55,8 gramos tiene que ser igual a un mol. Fíjense que el número que estamos trabajando en gramos es mucho mayor a un mol, a la masa atómica. Por lo tanto, en átomos debiese ser mucho mayor también. Con esto se nos van los gramos, estamos trabajando en mol y nosotros queremos sacar el mol y relacionarlo con átomos. Entonces decimos un mol a 0,22 por 10 elevado a la 23 átomos. Se me va el mol con el mol y me queda solamente el resultado en átomos. Calculamos eso en nuestra supracalculadora, que nos da un valor de 1,208 por 10 elevado a la 24 átomos. Bastante cerca con el helio. Hasta el momento entre un 1,2 y un 1,1 va ganando el hierro. Pero falta ver el mercurio. Tenemos que hacerlo exactamente lo mismo. 389 gramos por un mol es igual a 200,6 gramos. Se me va este gramo por un mol es igual a 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos. Se me va el mol con el mol, nos queda en átomos y el resultado es 1,167 por 10 elevado a la 24 átomos. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor? Fíjense que como todo está en la potencia del exponencial del 10 a la 24, solamente tenemos que ver estos números de acá. 1,1, 1,2, 1,1, por lo tanto, alternativa B sería la correcta. Nótese que con el análisis dimensional es mucho más rápido, mucho más ordenado. Si tuvieran que hacerlo con regla de 3, sería un poco más desordenado. Y aparte tienen que entender qué cosas están sacando con qué cosa. Así que eso sería. Ahí terminamos completo el capítulo 3,2 con todos los ejercicios propuestos y la revisión de conceptos. Espero que se haya entendido esta parte, que la verdad siento que es un poco fácil. Al principio puede ser como complicada de entenderla, pero si le echan una vuelta, después se van a dar cuenta que es pura matemática y la parte más complicada es como meter los números a la calculadora y no equivocarte ahí, como eso es lo más complicado. Y recuerden que el análisis dimensional es como lo más importante, después de todo. Eso, chao, chao.